Buenas noches, señores estudiantes. Hemos llegado a la semana 15, que comprende la unidad 5, 6 y 7 de la semana 9, 10, 11 y 12. Haciendo un pequeño recordatorio y preparados ya para la evaluación final, entramos en la semana 9, donde nos habla sobre el derecho como objeto de investigación. El derecho está en constante transformación y cómo no estarlo, pues frente a los requerimientos de una sociedad dinámica que busca en la ley, la jurisprudencia y la doctrina respuestas a sus necesidades de convivencia pacífica y de reconocimiento a sus derechos y garantías fundamentales. Como anteriormente hemos hablado sobre la palabra derecho, que ha tenido diferentes interpretaciones. La ciencia del derecho fue conocida también durante mucho tiempo con el término de jurisprudencia, que era la designación dada para los juristas romanos. Derecho significa, por consiguiente, tanto el ordenamiento jurídico como el tipo de ciencia que lo estudia, la ciencia del derecho o jurisprudencia. Cuando hablamos de derecho constitucional en épocas de la colonia y lo confrontamos con el derecho constitucional contemporáneo, no estamos refiriéndonos básicamente a dos etapas de desarrollo histórico, por consiguiente, a un momento de la vida en que la sociedad, a un hecho social, por tanto, el derecho es un fenómeno histórico y cultural. Un análisis minucioso que determina que tal significado corresponde a tres aspectos básicos. En cualquier momento, la vida jurídica, un aspecto normativo, el derecho como ordenamiento y su respectiva ciencia, un aspecto táctico, el derecho como hecho o una efectividad también social o histórica, y un aspecto axiológico, que es el derecho como valor de justicia. Tenemos tres acertos básicos en cuanto a la tridimensionalidad del derecho, que ha sido un objeto de estudios sistemáticos. Primero, en cualquier lugar en que se mantiene un fenómeno jurídico, siempre está subyacente un hecho motivador, un hecho económico, geográfico, un valor en el que da significación a este hecho determinado, la acción donde los hombres, en el sentido de proteger, preservar cierto objetivo, y finalmente una norma que representa la relación o medida que integra dichos elementos. Tales elementos o factores, hecho, valor y norma, que no existen separados unos de otros, sino que coexisten en una unidad concreta. El derecho es una realidad histórico-cultural, de tal modo que la vida del derecho resulta de la interpretación dinámica y dialéctica de los elementos que lo integran. Un investigador, un alumno que intente elaborar una tesis de grado en derecho, puede también metodológicamente acercarse a un tema o problema con cualquiera de las tres variantes antes señaladas, como la norma, hecho y valor, es decir, una investigación que puede ser dogmática o teórica, empírica o sociológica, y axiológica, filosófica y jurídica. Dichas opiniones se mantienen al nivel de la hipótesis que se plantea, la misma que constituye la etapa esencial de la investigación científica. Las fuentes del conocimiento. Entendemos que las fuentes del conocimiento jurídico es el conjunto de actos que dan nacimiento a una orden normativa que sirve para comprender, describir, analizar, evaluar también fenómenos sociojurídicos en el lugar determinado. Como pueden observar, tenemos la fuente formal en cuanto a la jurisprudencia, la ley, la doctrina jurídica, la realidad sociojurídica y la costumbre. Comprende también la expresión o manifestación de las normas jurídicas, o en otras palabras, que son los modos y formas para los cuales se manifiestan y exteriorizan también las normas jurídicas de un país. Las fuentes directas, a su vez, pueden ser mediatas o inmediatas. Son mediatas aquellas elaboradas por un intermediario, por ejemplo, la literatura jurídica, obra de tratadistas, recopilaciones o cualquier otro. Son inmediatas también aquellas de un intermediario que persiga fines científicos en relación al derecho, que se refiere a tres aspectos. Los hechos constituidos por la conducta humana de tipo jurídico, las costumbres jurídicas, forma, legalización en sentido genérico, códigos, leyes, ordenanzas, decretos, reglamentos, también resoluciones, normas jurídicas, formularios. El objeto, institución, establecimiento, objeto que tenga relevancia jurídica. Las fuentes materiales o indirectas
A diferencia, esta vuelta a que los hechos son una conducta humana y costumbres de tipo pre, proto, meta jurídico. Las formas, elaboraciones intelectuales de tipo pre, proto y meta jurídica, el objeto de contenido que es pre, proto o meta jurídico. Vamos a entrar a lo que significa la ley. Es una fuente directa del conocimiento jurídico, más en síntesis jurídicos como el nuestro, que tiene a la ley como primera fuente del derecho. La ley constituye la fuente hegemónica, también más importante de nuestro sistema jurídico. La ley en la moderna teoría general del derecho puede ser tomada en dos aspectos. Uno frontal que se refiere también a lo que dicta el poder legislativo conforme a los procedimientos específicamente preestablecidos, y otro material que alude también a norma jurídica como contenido que regula una multiplicidad de casos, haya sido dictada o no por el órgano legislativo. En este caso se colocan también las normas emanadas de poder ejecutivo como decretos, leyes, decretos, reglamentos y resoluciones. Hay que tomar en cuenta la jerarquía de las normas. Se ajusta también a nuestro país en el siguiente esquema: que la Constitución, tratados internacionales, leyes orgánicas, leyes especiales, leyes ordinarias, decreto-leyes, decretos, reglamentos, resoluciones, ordenanzas. Esta jerarquía es que ninguna norma inferior debe estar en contradicción a una superior. La jurisprudencia. La jurisprudencia está desde la expedición de la Constitución del 2008. La jurisprudencia tiene mayor peso aplicativo, pues esta Constitución se establece la obligatoriedad de la Corte Nacional de Justicia para definir los precedentes jurisprudenciales que sirve de guía para la resolución de casos posteriores. En términos concretos, también se entiende por jurisprudencia la interpretación que la ley hace en los tribunales para aplicar a los casos sometidos a su jurisdicción. En tal sentido, la jurisdicción está formada por el conjunto de sentencias dictadas por los miembros del Poder Judicial sobre una determinada materia. La jurisprudencia por sí sola no tiene fuerza vinculante respecto a todos los casos jurídicos, sino solo cuando por mandato de la ley es considerada obligatoria en su aplicación por cualquier caso. La doctrina jurídica. En este nombre se conoce a los estudios de carácter científico que los juristas realizan acerca del derecho, ya sea para sistematizar sus preceptos como para interpretar sus normas y señalar las reglas de su aplicación. En nuestro sistema jurídico, a la doctrina de los tratadistas se le conoce solo en el rango de medio auxiliar para la determinación y comprensión de las normas jurídicas. Pues los juristas no pueden crear también una norma, sino simplemente ayudar o identificar la que ya existe. Su influencia también es persuasiva, deriva el valor intrínseco de los argumentos de cada jurista, en el que emplea y da ninguna disposición legal. La influencia de los juristas se produce principalmente ante los jueces y legisladores porque ayudan a los magistrados en la resolución de los casos y contribuye también a la preparación de nuestras leyes. La costumbre. La costumbre, como hablábamos principalmente al inicio de la materia, en las lagunas jurídicas el juez no puede dejar de fallar a pretexto de silencio o tampoco oscuridad o insuficiencia de la ley, porque incurre esta irresponsabilidad por denegación de justicia, que surge entonces la necesidad de llegar a las lagunas. La costumbre es una de las fuentes formales del derecho que adquiere especialmente relevancia en la investigación de los hechos y fenómenos jurídicos. Por tanto, una investigación que tenga costumbre como fuente principal implica un trabajo de carácter empírico sociológico. La realidad sociojurídica. Nuestra legislación y la decisión de nuestros jueces y tribunales siempre estarán acorde a nuestra sociedad. La realidad jurídica guarda relación con acciones, poderes, potestades o facultades de las personas para hacer que otro cumpla con sus deberes y a su vez acciones que tienden para ejercer también los propios derechos. De manera que es la conducta humana que vincula los hechos en que las reglas del derecho está estrechamente relacionado con la sociedad y su ordenamiento jurídico, pues nunca podemos olvidar de que el fin del derecho es lograr ese equilibrio social entre social, orden y convivencia pacífica. Y el análisis de la realidad social y su influencia en las normas, ya que éstas nacen en consecuencia de las necesidades y cambios sociales.
Un ejemplo muy claro en la que sucedió con el adulterio, en el cual hasta 1983 era considerado como un delito, pero en los cambios sociales y la conquista de igualdad de derechos entre hombres y mujeres pasó a ser solamente como una causal de divorcio, es decir, dejó de ser una figura penal y subsiste como una figura civil. En la semana 10 entramos a la unidad 6 que habla sobre las herramientas de investigación jurídica. Es importante conocer las herramientas de las que disponemos para realizar una investigación. Las herramientas de investigación jurídica tenemos la introducción conceptual, que es importante conocer también las herramientas de la investigación jurídica, pues a nuestra disposición para realizar una tesis de investigación jurídica. La tesis como trabajo intelectual es una forma de investigación. Esto es un proceso sistemático de ejercicios analíticos o sintéticos que se dan entre un sujeto investigador y un objeto investigado, en cuya relación se busca alcanzar un producto científico nuevo o diferente. Para comprender la tarea de hacer una tesis jurídica debemos referirnos brevemente a los pasos que sigue toda investigación científica. Las herramientas de la investigación son curiosidad, abstracción y comprobación. La curiosidad. Recuerde que el ser humano es esencialmente curioso. Y esa curiosidad la que ha permitido ir desarrollando como ser humano y como hombre en ciencia, arte, cultura. La curiosidad constituye la motivación que haya despertado su curiosidad. La curiosidad constituye la motivación que impulsa al estudiante a fijar una atención en algún atributo o característica de un objeto determinado. El investigador debe también escoger el tema que más le interesa. Aún así es difícil también que ha sido investigado, que ella siempre podrá analizarlo desde una perspectiva diferente o estudiarlo en otros métodos o instrumentos. Si el alumno no ha definido el tema que le interesa, debe explorar todo aquello que haya despertado su curiosidad en las clases, con las conversaciones con los profesores, en el desempeño de su trabajo. La curiosidad es un elemento que se deriva de la propia realidad existencial del sujeto investigador y es en consecuencia del medio sociocultural en el que se desenvuelve, unido a otros factores como el contacto orientador y positivo con algunos tratadistas y maestros. La abstracción. Pues bien, esta es la etapa en la que después de observar un problema empezamos a buscar en las posibles soluciones y el cómo nuestra tesis nos permite este estudio. Claro, que indudablemente en este momento cuando se plantea la hipótesis jurídica, el principio, luego de observar un problema, una situación, una institución, nace en nosotros esa curiosidad por conocer sus características y sus particularidades. Esa es la abstracción. Pues bien, esa curiosidad nos acerca al tema o problema de estudio para luego pasar a la abstracción, que es cuando el investigador se cuestiona ya de manera directa y con la información recabada por qué sucede tal o cual fenómeno y las posibles causas que lo ocasionan. En este momento que se elabora es la hipótesis. En esta etapa más importante y sustancial de toda tesis, pues el investigador comienza a cuestionarse algunos aspectos relacionados con el objeto de estudio. Comienza a elaborar técnicamente hipótesis de trabajo, es decir, a proyectar senderos posibles de investigar y en consecuencia a limitar las posibles variables a comprobar a sus productos o metas científicos. En esta etapa juega un papel importante el director de tesis, pues se orienta en debida forma el desarrollo del trabajo de investigación científica, empezando por la elaboración técnica y la hipótesis que ya de aquellas dependerá la realización final de la tesis. La comprobación. En este momento de la investigación es cuando aplicamos las técnicas de investigación de campo, ya que la información que se obtenga de ellas permite validar o desechar la hipótesis de trabajo y será fundamentada a la discusión del trabajo y a la elaboración de los resultados de la investigación. En esta etapa se procede a realizar una depuración de las variables contempladas en la hipótesis de trabajo. Supone la comprobación o el descartar ciertos elementos innecesarios. Por lo tanto, esta comprobación debe ser realizada correctamente y dedicando el tiempo necesario para recabar
consciente y a detalle todo lo que es a nosotros alcance, no es solo sobre la hipótesis planteada, ya que un estudio muy superficial nos puede también generar información demasiada sesgada y conclusiones equivocadas sobre el tema planteado. En esta etapa también se trabaja con las técnicas de investigación de campo, entrevistas, encuestas, estadística, opinión que estará también determinada por la composición y estructura de la hipótesis o preguntas que han sido formuladas. Es preciso también entonces disponer la técnica adecuada para saber recolectar la información pertinente para validar nuestra hipótesis, que se plantearon también en la relación del objeto de estudio, materia de la tesis. La tesis o producto científico es resultado de un proceso investigativo, una tesis o una investigación que puede dejarse al azar o a la copia o transcripción. Aquí es muy importante aplicar las normas APA. De lo primero que nos resulta es un buscador de internet, sino que debe de ser el resultado de un trabajo paciente y dedicado en donde el acopio de la mayor cantidad y la calidad de información que podamos elaborar de un producto de calidad académico y científico relevante. Toda tesis jurídica implica recorrer todas las etapas que supone el proceso científico, ya que el resultado final de la investigación jurídica, la variedad de productos científicos a alcanzar es limitada, pero mencionamos algunos de los más importantes: teorías, hechos nuevos, clasificaciones o generalizaciones, reglas o principios. Como afirmamos anteriormente, una tesis debe de ser también un trabajo intelectual que responda a un proceso sistemático fundamental que reúna determinadas características de fondo y de forma. Las características de fondo son esencialmente la unidad, demostración, profundidad, producto científico nuevo o diferente. En la unidad supone coherencia entre las partes de la tesis, desde el planteamiento del problema, la comprobación de la hipótesis y las conclusiones que se apliquen. No es necesario también, por lo tanto, tener conclusiones que no sean consecuentes a la hipótesis y la demostración. Vuelta es la parte medular de la investigación jurídica que constituye la debida comprobación y demostración de la hipótesis. La profundidad, vuelta, es la tesis que debe procurar penetrar, ir más allá en la esencia misma de un objeto de estudio y no caer en generalidades narrativas. El producto científico nuevo o diferente es en ciertas circunstancias puede parecer muy fácil descubrir cierta cantidad de problemas a investigar, pero si se piensa en el valor e importancia que debe tener, es preciso también atender a ciertos criterios de selección. El tipo de tesis jurídica, tenemos histórico-jurídica, jurídico-comparativa, jurídica descriptiva, jurídica explorativa, jurídico-proyectiva y jurídico-propositiva. Como un ejemplo, la acción de protección de la Constitución del 2008 y la fenecida Constitución del 1998, que presenta la legislación o varios países, o contrastando también sus similitudes y diferencias, los que planteamos en una tesis jurídica comparativa. Si revisamos y nos centramos en las implicaciones jurídicas, sociales, psicológicas, realizamos una tesis jurídica descriptiva. La tesis histórico-jurídica, esta vuelta podemos indicar como un ejemplo que realiza el estudio de la institución del matrimonio, partiendo desde cómo era en el derecho romano por Justiniano, pasando a su carácter hasta llegar a la actualidad, que es considerado como un contrato solemne. La tesis jurídico-comparativa en la acción, como ejemplo, en la acción de amparo constitucional en el Ecuador y la legislación comparativa con el derecho español. La tesis jurídico-descriptiva, como por ejemplo podemos indicar el estudio de medidas cautelares en materia civil. Primeramente se deberá realizar un estudio jurídico crítico de cada una de ellas, de su ubicación dentro de los códigos sustantivo y adjetivo civil, las clases de la investigación jurídica de modalidad abierta y a distancia, de juicios en los que operen y finalmente también lo que exige el Código Penal y el procedimiento penal, Código Laboral, la ley de inquilinato.
La tesis jurídico-explorativa vuelta un problema jurídico actual como para investigar por medio de tesis exploratoria sería por ejemplo, la necesidad de reformar el régimen legal del rapto, desde la perspectiva legal de dejarlo considerar como un delito de oficio y establecerlo como un delito de acción privada, puesto que el bien jurídico que se quebranta es la honra de la mujer y su familia. La tesis explorativa se remite vuelta a estudiar los aspectos generales importantes de este problema, como son su definición abstracta jurídica del bien jurídico quebrantado y sus diferencias con el delito de plagio. La tesis jurídica proyectiva, esta vuelta, como su nombre lo indica, la tesis jurídica proyectiva tiene por objeto determinar claramente una meta o un fin determinado de lo que realiza, teniendo en cuenta la realidad histórica de lo que se desenvuelve. La tesis jurídico positiva, vuelta esta, entrega a un estado de derecho y mayor satisfacción entrega al investigador, pues en forma fundamental se trata de evaluar la actualidad, plenitud y pertinencia también de la legislación para luego escoger sus falencias, proponer su proyecto viable de reformas legales, proyecto capaz de ser recogido por el Congreso Nacional para solucionar el vacío o error legal en el que ha incurrido el legislador. En la semana 11 hablamos de las técnicas para elaborar una tesis. Tenemos que el objeto o tema de tesis es lo primero que debemos elegir, escoger o determinar para dar inicio a una investigación, servirnos de las fuentes de inspiración, que son quienes nos acercan también a los temas, a los problemas sobre los que podemos trabajar, a partir de simple observación de un hecho o desde el estudio específico de un tema que nos genere alguna curiosidad por descubrir más de él. Planteamiento del problema. En el planteamiento del problema también tiene las fases que es el hallazgo, definición del problema, valoración del problema, elaboración del problema. Una vez que hemos elegido el problema investigar, ya debemos tener valorado, es hora de plantear la hipótesis de nuestro trabajo. La hipótesis es la guía o nos da el camino para realizar la investigación, por lo que debe ser correctamente planteado a fin de que no genere mayores dificultades en el momento de realizar la investigación. Las fuentes de inspiración tenemos en todo artículo que parece interesante, por lo que nos va a hacer, por lo que van a hacer las tesis de grado, resulta de suma utilidad enterarse de los temas que ha sido objeto de estudio de tesis presentadas en otras facultades, también a través de los que nos revela el campo de interés científico y orientada. Otra fuente de inspiración en la observación cuidadosa de los hechos y de los fenómenos que nos rodean. La elección y planteamiento de un problema es el escoger el tema de investigación que implica dos cosas importantes: el planteamiento de un problema para resolver y la concepción de uno o varias soluciones hipotéticas, que significa cuestión, dificultad, duda, porque en la realidad se trata de buscar un problema para resolverlo. Ahora bien, ¿qué es un problema? Un problema requiere de un hallazgo, como anteriormente se lo he manifestado, definición, elaboración y valoración. El hallazgo para encontrar un problema de investigación se acoge y abarca un comienzo a la totalidad del campo en el cual se está interesado. Enseguida este campo debe también descomponerse en sus problemas correspondientes, y entre este grupo hace la elección como un objeto específico para elegir un problema de investigación. La definición del problema. Definir el problema es separar de lo complejo de dificultades que se encuentran en cada situación, es especificar en detalle y con precisión, es también individualizarlo por medio de minuciosas distinciones. La elaboración del problema que se ha descubierto y definido es adquirir una nítida conciencia del mismo
es transformarlo en una idea viva en nuestra mente. Solo así podemos también indicar la búsqueda de una solución adecuada al problema planteado. La valoración del problema, la elección de un problema de investigación no podrá llevarse a término sin antes rendir su importancia, es decir, sin valorarlo. No obstante, también podemos encontrar o descubrir cualquier problema jurídico, determinar su pertinencia, así que el paso último de esta fase es de establecer la solución del problema planteado. La palabra de formulación de la hipótesis, la elaboración de la hipótesis en ocasiones basta también con la observación de un hecho para hacerla surgir. En su desarrollo, primero la investigación la comprueba como ley definitiva o como teoría científica. La investigación llega también a dar resultados, su falsedad, para encontrar hechos que la contradicen, y la investigación pues no logra confirmar ni dar motivos para rechazar la hipótesis, la cual queda en este caso como una simple explicación supuesta hasta cuando se descubra hechos que permitan tomar uno de los dos caminos lógicos. Entramos en la semana 12, dentro de la semana 15, la unidad 7, la segunda parte, técnicas para elaborar una tesis de derecho. Como esta segunda parte también, haciendo un alcance a la anterior unidad de las técnicas para elaborar una tesis de derecho, los consejos para la elección de temas para la tesis. El tema debe despertar interés al estudiante. El tema también debe ser un alcance a las capacidades del investigador. Para escoger un tema de tesis hay que tener en cuenta la calidad y el número de los instrumentos del trabajo. Se debe tener en cuenta la facilidad para conseguir fuentes de información. Debe evitarse elegir un tema sobre el cual haya versado un buen trabajo. De manera general también debe rehuirse también los temas extensos y elegir asuntos especializados. El tema debe escoger con tiempo, lo cual permite también reunir sin afanes poco a poco todos los documentos y datos necesarios, como son libros, revistas, artículos de periódicos. Si es posible, también los temas deben buscarse sin aislarse del mundo, pensando en las justas necesidades, ideas y aspiraciones del proceso de la humanidad. El estudiante debe comenzar para escoger la rama del derecho privado público o la parte de las ciencias sociales, políticas o económicas, dentro de la cual tomará su tema de tesis, el que sea de su interés. El registro y colección de información. Sobre las fuentes que deben consultarse durante el desarrollo de su investigación científica, se especifica, estas son 3: fuentes bibliográficas, documentales propiamente dichas, y fuentes estadísticas. No se vaya a pasar por alto de estos temas, que la lectura, la selección y el registro de datos. En la elaboración del plan de investigación hay 2 tipos de planes que no deben confundirse: el de investigación y el de exposición. La elaboración de este último corresponde al proceso de elaboración de un informe, en tanto que el proceso es investigativo. La elaboración del plan. El plan provisional debe hacerse en forma de un cuadro sinóptico donde se reflejen en forma gráfica la idea central y sus derivaciones lógicas. El criterio de planificación viene a distinguirse en dos criterios principales: el histórico y el sistemático o lógico. El criterio histórico, llamado también genético o sincrónico, que es aquel que tiene únicamente en cuenta el proceso histórico o evolutivo de un fenómeno. Como por ejemplo la acción de protección, como anteriormente se los había manifestado, y la fenecida Constitución del 1998. El criterio sistemático lógico, este criterio es opuesto al anterior. No tiene en cuenta por nada el proceso histórico de los fenómenos, sino que su estructura y modo de operar es un modo dado. El criterio mixto, este criterio vuelta resulta sencillamente de la combinación de los 2 anteriores. De acuerdo con él, la primera parte del plan corresponde al proceso histórico del fenómeno estudiado. El criterio ecléctico, este criterio vuelta también resulta de la combinación de la planificación histórica y de la sistemática. Muchísimas gracias, señores estudiantes, por su atención. Espero les sirva, y cualquier duda estoy a las órdenes. Gracias.